Muchas dificultades con el tema de las lesiones, no es una novedad, llevamos todo el año así y efectivamente, pues bueno, pues hemos pensado de todo, pero la realidad es la que es, tenemos un montón de jugadores lesionados, o bastantes jugadores lesionados y bueno, y como hasta ahora, en la misma dinámica de que no hemos puesto ninguna excusa nunca, a pesar de las muchas dificultades que hemos tenido para afrontar los partidos, y llevando toda la temporada como llevamos con esta situación, pues te podrás imaginar que hemos mirado muchísimas cosas, hemos estudiado muchísimas cosas, hemos intentado sacar conclusiones de muchísimas cosas, desde la tipología de entrenamiento al campo de entrenamiento, si está duro, si está blando, o sea, te puedes imaginar que hemos hecho de todo, ¿no? Entonces, la realidad es que no hay, por lo menos nosotros tenemos una respuesta exacta, ¿no? Pues son un cúmulo de circunstancias, pero te puedes imaginar que hemos hecho de todo y bueno, no tenemos una respuesta exacta porque el tipo de lesiones son muy diferentes también, tenemos de todos los colores, desde lesiones de larga duración como las de la rodilla, de Chin y Garay, traumatismos, fracturas de huesos, a lesiones musculares, articulares, incluso para más gente, pues, como decía tu compañero, que parece que nos crecen los enanos, ¿no? Hemos fichado un jugador y ha llegado y ha cogido la varicela, ¿no? Pero bueno, pues, parece que la situación no es la mejor, pero bueno, intentamos adaptarnos a esta situación tan difícil, tan complicada. ¿A este equipo? Bueno, yo desde que estamos aquí siempre hemos hablado de que estamos en un club muy grande y que la exigencia es máxima y nuestra intención cada vez que nos ponemos la camiseta del club y cada vez que afrontamos un partido es ganar y yo creo que tenemos que ir con esa mentalidad y así intentamos hacerlo. Entonces, no hay duda que con las situaciones que hemos vivido, que estamos viviendo, pues todo es mucho más difícil y todo cuesta mucho más, ¿no? Y así está siendo, ¿no? Entonces, bueno, la exigencia aquí es muy alta, lo que decía antes, ¿no? El esfuerzo que han hecho los jugadores, el esfuerzo que ha hecho la plantilla, que está haciendo la plantilla es muy grande, algunos jugadores jugando muchísimo, con seguramente no la frescura necesaria para afrontar los partidos que estamos afrontando, pero es que nuestra realidad es esa, entonces tenemos que adaptarnos a la situación y no mirar más allá de ir partido a partido, no mirar más, de verdad, objetivos más a largo plazo, porque es que no sabemos qué vamos a encontrar la semana que viene, porque ya hemos hecho el año, entonces no vale de mucho, o por lo menos así pienso yo, mirar qué pasará cuando acabe la temporada, dónde estaremos, vamos a pensar qué vamos a hacer mañana y cuando pase mañana prepararnos para el siguiente. Y así hemos ido yendo toda la temporada y yo creo que es el mejor camino para seguir funcionando vista las circunstancias.